Bueno, buenos días, gracias por acercarse a esta plenaria. Bueno, el tema de malezas es recurrente, sabemos que es una problemática que vino para quedarse, y bueno, obviamente en el maíz no es una excepción. ¿Por qué nos preocupan las malezas? Bueno, porque en un cultivo de maíz tenemos entre 70, 80 y $100 de herbicidas año a año, difícil de bajar. Y bueno, eso cuando tenemos que planificar una estrategia, tenemos que producirlo, lo tenemos ya de cajón ese costo. Entonces, eso si hacemos las cosas bien, y si salen mal, puede subir mucho. Entonces, hacer las cosas bien realmente cambia el número o el margen del cultivo. Vamos a dividir esto obviamente en dos presentaciones. Pablo va a hablar más de distintas estrategias de herbicida, tanto preemergentes como postemergente para las malezas más difundidas o más preponderantes. Y Diego va a hacer un poco más de foco en lo que es fitotoxicidad o problemas asociados al uso de herbicidas en el cultivo de maíz. Porque bueno, como viene sucediendo, muchas veces necesitamos correr cierto riesgo, digamos, con algunas aplicaciones en pos de controlar malezas. Entonces, bueno, conocer por ahí cuáles son los herbicidas que más problemas pueden causar y hasta dónde llega esas situaciones de riesgo. Así que bueno, así va a estar encarado el panel y bueno, va a arrancar Pali con estrategias pre y post emergentes para el cultivo. Hola. Hola. Bueno, buen día. Muchas gracias a los organizadores por el espacio y gracias a ustedes por la presencia. Yo les voy a hablar de malezas, de mezclas de herbicidas con diferentes modos de acción para el control de malezas en el cultivo de maíz. Empezando desde, ahí está. Empezando desde los barbechos largos, tener en cuenta por ahí que lo que no tenemos que negociar es la selectividad de los herbicidas que yo elija en el barbecho largo con respecto al cultivo de maíz, ¿no? Eso no se tiene que negociar. Y es algo que vemos todas las campañas, problemas de fitotoxicidad causados por sulfonilureas que no están registradas para el cultivo de maíz. En este caso, mesulfurón o la mezcla de mesulfurón con clorsulfurón, que se usan en barbechos largos, que provocan, sobre todo en los maíces de primera fecha de siembra, ¿no? Que son de implantación más lenta y tenemos un plazo menor con respecto al barbecho químico, provocan un atraso de plantas, prácticamente estos lotes, la mayoría de ellos van a resiembra, dependiendo, digamos, de la dosis que yo haya usado en el barbecho, ¿no es cierto? Pero vemos que la mayoría de esos lotes afectados van a resiembra porque son plantas que quedan con el crecimiento limitado y hay camadas muy desparejas de plantas, ¿no? 2,4-D que sí tiene registro para el cultivo de maíz, pero por ahí mal usado en ventanas donde no está indicado. También suelen provocar fitotoxicidad, sobre todo en raíces de anclaje, vemos ese tipo de sintomatología que luego después se traduce en vuelco de plantas, ¿no? Fitotoxicidad por cloracetamidas que también están indicadas para el cultivo de maíz, pero que mal usadas o usadas fuera de la ventana de aplicación suelen provocar fitotoxicidad con una sintomatología como se ve ahí en la foto, albinismo o clorosis internerval. Y también lo que provocan es camadas desparejas, digamos, de plantas dominantes, plantas dominadas, y como yo remarco ahí en el círculo amarillo, o sea, empiezan a macollar, o sea, provoca un disturbio en la planta que hacen que digamos, estos lotes también vayan a resiembra, ¿no? Fitotoxicidad por inhibidores PPO también es frecuente ver, sobre todo cuando están mal usados fuera de la ventana de aplicación que indican los marbetes. Por ejemplo, cuando está sembrado el maíz y se aplican después de sembrado el maíz, antes de que lluevan y se incorporen,
y suelen provocar una fitotoxicidad que no es grave, si se quiere es superable, pero empieza a marcar entre la tercera y cuarta hoja una clorosis, ¿no? Ya yendo a la mezcla de herbicidas residuales, lo que buscamos en los herbicidas residuales es la selectividad que estuvimos hablando, es la combinación de modos de acción para controlar nacimientos de malezas y residualidad suficiente para que me acompañen esos 40-50 días hasta que el maíz logre cerrar y competir por sí mismo, ¿no? Lo que estamos viendo, digamos, estas últimas campañas es que el litro de metolaclor o el litro 200 de ese metolaclor, ya 18 días después de aplicado, comienza a haber nacimientos, no solamente de malezas de hoja ancha, sino también de gramíneas, y vemos que hay una molécula que es el piroxasulfone, que está trabajando mejor en lo que es control de gramíneas y tiene aporte también en malezas de hoja ancha, como Amaranthus, y vemos que usado en dosis de 210, que es la dosis indicada para cultivo de trigo o cebada, vemos que funcionan mejor que el S-metolaclor o el metolaclor, ¿no? Y a la vez tiene otras cualidades, como es más fotoestable que metolaclor, y también controla a gramíneas que por ahí el metolaclor no controla, como en este caso Chloris virgata, de semilla. Bueno, lo que es atracina, la mezcla de atracina con ese metolaclor, mezcla clásica, vemos que también no llegan a cubrir esos 30, 40, 50 días que nosotros pretendemos que la mezcla de los residuales me ayuden a cubrir esa brecha, ¿no es cierto? Vemos que ya esa mezcla no llega y hay otras mezclas que vemos que superan, digamos, a lo clásico. Una de ellas es terbutilacina con piroxasulfone. Yo les voy a mostrar imágenes aquí de diferentes tratamientos, siempre aplicados antes de la siembra del cultivo de maíz y esperar que se incorporen con una lluvia y recién ahí después largar la siembra, ¿no? Bueno, piroxasulfone con flumioxacin, también lo que le pedimos a estas mezclas de herbicidas es selectividad con el cultivo, como les decía, tienen que estar incorporados a la hora de sembrar y vemos que tanto selectividad como la residualidad la cumplen en este caso, esos 30 a 50 días. La mezcla de isoxaflutole con carbazone más atracina en esos lotes donde están muy cargados de Amaranthus, de yuyo colorado, vemos que por ahí hay algún escape de gramíneas. Para lotes con mucha carga de yuyo colorado también hay otras mezclas que superan a lo que es atracina más S-metolaclor. Por ejemplo, esta mezcla que es terbutilacina más flumioxacin más S-metolaclor. Vemos que es muy completo en lo que es control, más que nada apuntando a yuyo colorado, ¿no? Bueno, biciclopirone más S-metolaclor también, es una mezcla muy selectiva y bastante pareja. El biciclopirone también se puede mezclar con piroxasulfone, ya lo vamos a mostrar. Bueno, terbutilacina con S-metolaclor. Amicarbazone también es otro herbicida, también inhibidor de fotosistema 2, es muy bueno para control de malezas de hoja ancha, sobre todo yuyo colorado, y hay que mezclarlo sí o sí con S-metolaclor o con piroxasulfone, con S-metolaclor en este caso. La mezcla de saflufenacil con trifluomoxacin también, digamos, es una mezcla de dos inhibidores PPO que tienen por ahí la ventaja de andar muy bien en lo que es yuyo colorado, también si está nacido el colorado a la hora de aplicarlo, está el saflufenacil presente y lo puede controlar. Es muy bueno para control de malezas de hoja ancha, hay que acompañar con otro modo de acción para control de gramíneas, pero es una mezcla que anda muy bien en control de yuyo colorado sobre todo. Eso es el testigo, ¿no? Bueno, los maíz SL, que es una buena estrategia para control de malezas gramíneas y gramíneas perennes también, como sorgo de Alepo. Sí o sí hay que mezclar con atracina para control de yuyo colorado y no quería dejar de nombrarla, pero vemos que por ahí hay un hueco con el control de gramíneas, sobre todo de eleucine, ¿no? Bueno, esto es piroxasulfone con terbutilacina.
El sulfentrazone hoy por hoy tiene registro también para control de malezas, de nacimientos de malezas en el cultivo de maíz. Hay que mezclarlo también con S-metolaclor o con piroxasulfone, eso es el testigo. Y bueno, acá quería mostrar un ensayo que hicimos en el campo de un productor, que es productor asesor, con control de malezas a los 30 y a los 50 días, y vemos que naturalmente hay un declive pasando los 30 días, y es en ese intervalo donde normalmente hay que hacer alguna corrección, pero lo que yo quería mostrar y señalar en este caso es que donde está presente el piroxasulfone, ese declive, digamos, de la barra, esa disminución de la barra es menos pronunciado, ¿no? Herbicidas de posemergencia en el cultivo de maíz, voy a nombrar algunos para control de malezas, en este caso perenne, un sorgo de Alepo y control de yuyo colorado. Es la mezcla de nicosulfurón más mesotrione, que es un formulado comercial. Vemos que es muy selectiva y a la vez es muy buena controlando lo que es sorgo de Alepo y yuyo colorado. Fíjense que el sorgo de Alepo está muy bien controlado, como muestro ahí en la foto, y tiene un efecto por ahí, por debajo, o sea, fíjense la línea blanca, por debajo hay una comelina, que es donde está el tratamiento, y tiene un efecto, digamos, de frenado de esa comelina. No es un control absoluto, pero sí, si lo comparamos con el testigo, vemos un efecto de frenado, ¿no? Bueno, Eragrostis, que es una gramínea perenne muy presente en el sur de Santa Fe y en el este de Córdoba, también donde trabajamos nosotros. Vemos que hoy por hoy tenemos la tecnología de los maíces en list, pero bueno, también tenemos herramientas como el nicosulfurón y también hay otro herbicida de posemergencia que la puede controlar, como el tolpiralate, pero en este caso muestro el control de Eragrostis con nicosulfurón. Perdón. ¿Estoy yendo? No, perdón, Perdón, me pasé. ¿Podés volver? No, lo que quería mostrar de los herbicidas de posemergencia que tienen registro en el cultivo de maíz, que tanto Tembotrione como tolpiralate, como topramezone, son muy selectivos y andan muy bien. Lo nombro porque hubo muchos reportes este año de fallas de control de estos herbicidas y bueno, lo relacionamos más que nada con una baja calidad de aplicación, porque vemos que donde nosotros los aplicamos, como en este caso, fíjense, no, va para el otro lado. No, sigue siendo para otro lado. Bueno, cuando nosotros lo aplicamos con mochila, con una buena calidad de aplicación, vemos que funcionan muy bien. En este caso, tolpiralate, el anterior, perdón. Ahí está. Ahí está. Topramezone, 100 centímetros cúbicos para control de gramíneas. Para control de colorado hay que sumar la atracina a esos 3 que le nombré. Vemos que cuando están bien aplicados funcionan muy bien los 3. Bueno, tolpiralate también se destaca en control de cloris. Si hay yuyo colorado, tengo que sumarle atracina. Y en este caso, fíjense la parte testigo, colorados grandes, cuando están aplicados, como les decía, con mochila, con una buena calidad de aplicación, vemos que el control es muy bueno. Obviamente, la idea no es salir a controlar colorados pasados de tamaño, ¿no? Pero bueno, cuando el maíz por ahí empieza a sombrear y la calidad de aplicación no es tan buena, por ahí puede darse alguna falla de control. Por eso hacemos hincapié en que los herbicidas de posemergencia tiene que haber una buena calidad de aplicación para lograr un buen mojado, más que nada. Tembotrione también, colorados muy grandes, mezclado con atracina para control de yuyo colorado. Tolpiralate, que ya lo mostré. Topramezone. Y bueno, la tecnología en LIS, como les decía, hoy viene a sumar más que nada para lotes donde tengo muchos problemas de perennes, como sorgo de Alepo, como Eragrostis, o malezas de hoja ancha, que también son bravas en la región, como borrerias, gonfrenas, que vemos que esta tecnología está posicionada para esos lotes,
pero recalcar que lo que es maíces en lis, también necesito el uso de herbicidas residuales, de buenos residuales, ¿no es cierto?, para poder acompañar al cultivo, como les decía anteriormente, con selectividad, que se combinen, digamos, los residuales para control de hoja ancha y gramíneas, y tener la alternativa de por ahí usar glufosinato o aloxi para control de esas gramíneas perennes. En los marbetes está muy claro cómo deben aplicarse las ventanas de aplicación de glufosinato, aloxifop y 2,4-D, cuál hay que mezclar, cuál no, si se hace en doble golpe o no. Eso, digamos, los marbetes son muy claros. Y no quería dejar de nombrar también lo que es, como les decía, hacer el doble golpe dentro del mismo cultivo, puede ser, pero no mezclar. Eso no quería dejar de nombrar, no mezclar por ahí lo hormonal con el graminicida, ¿no? Que eso por ahí sí es contraindicado porque hay un antagonismo. Así que nada más. Muchas gracias por la atención. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Lo pasa al revés. Bueno, buenos días. No sé si me pueden encargar la presentación. Yo voy a hablar hoy sobre factores que determinan la selectividad de herbicidas sin registro previo a la siembra de maíz. Y alguien me podría decir, ¿por qué querés aplicar herbicidas que no tienen registro? Bueno, la razón es que en realidad algunos de ellos son herbicidas que son selectivos para maíz en posemergencia, pero no están registrados porque en algunos casos no se han hecho las evaluaciones, los experimentos como para registrarlo previo a la siembra. Pero o no generan fitotoxicidad o el riesgo asociado de fitotoxicidad aplicado previo a la siembra de maíz es muy baja y en muchos casos necesitamos aplicarlo porque no tenemos otra herramienta más que esa. El caso típico es 2,4-D o piclorán, tordón, que se aplican muy frecuentemente previo a la siembra y sin embargo no tiene registro presiembra de maíz, tienen registro en posemergencia. Otro caso que son los graminicidas. Los graminicidas son selectivos para cultivos de hoja ancha y para controlar gramíneas dentro del cultivo, pero no tienen registro generalmente para aplicar previo a la siembra de maíz o en casos de marbetes antiguos tenían una restricción entre la aplicación y la siembra demasiado larga que perdías muchos días de siembra. Como pueden ver en la diapositiva, yo voy a hablar primero sobre graminicidas y qué tan riesgosos son y cuáles son los factores que determinan el riesgo de aplicar un graminicida. Generalmente lo hemos estudiado con aloxifop y cletodin, que son los dos productos que más utilizamos en el país, previo a la siembra del cultivo de maíz. Y después vamos a hablar también sobre algunos otros productos que generalmente las consultas surgen de técnicos que nos llaman y nos dicen, yo no quiero aplicar graminicida, le tengo miedo a la fitotoxicidad, entonces quiero saber si puedo aplicar nicosulfurón o quiero aplicar tolpiralate previo a la siembra o quiero aplicar Convey. Bueno, y son productos que están posicionados en posemergencia con 2 hojas a 6 hojas del maíz, pero no previo a la siembra. Bueno, para volver, lo que quiero, una de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla es que en estos productos la fitotoxicidad va a depender de la concentración del herbicida en el suelo. Fíjense, ahí tienen las macetas. La primera es el testigo sin herbicida. La segunda es medio litro de cletodin aplicado arriba de maíz sembrado y regado al día siguiente. Y las otras dos son 1 litro y 2 litros. Y se puede ver cómo medio litro tiene una muy leve reducción de crecimiento, que si yo no tengo un testigo quizás pasa desapercibido, pero cuando yo empiezo a levantar la dosis sí empiezan a ser fitotóxicos. Lo que pasa es que generalmente en el campo últimamente están usando dosis, por ejemplo, de cletodin de 1 litro para arriba, que son las que ahí está causando fitotoxicidad. Pero también hay que tener en cuenta cuando uno encuentra un trabajo publicado y se hacen macetas, como en este caso, si usaron rastrojo o no, porque generalmente en siembra directa los lotes tienen algo de rastrojo y aunque no tengan rastrojo, pueden tener material que uno no vea que tenga mucho rastrojo, tienen material viejo en descomposición y ese material retiene mucho del herbicida. Por decirles,
un caso, el S-metolacloro puede retener el 50%, queda retenido y no se lava por más que lluevan 100 milímetros del rastrojo. Entonces no es lo mismo un ensayo que yo hago con suelo movido o en un suelo sin rastrojo, que es más propenso a generar fitotoxicidad, que uno que tiene cobertura vegetal en superficie. Bueno, acá no sé por qué me está faltando una diapositiva, un gráfico. El de Manfredi, me sacaron el más importante, que es el mío. Ahí arriba había otro gráfico que era el de Manfredi, pero bueno, no importa. Básicamente son ensayos que hicimos en 3 experimentales: Manfredi, Las Breñas, Chaco y Anguil. Lo que hacíamos era aplicar diferentes dosis de aloxifop o cletodin. En este caso yo lo que les voy a mostrar siempre es aloxifop al 54%. Vienen otras formulaciones más concentradas, en este caso son dosis de la formulación al 54%. Se aplicaba el mismo día de la siembra, a campo, diferentes dosis. Y en Manfredi y Las Breñas no se vio fitotoxicidad. Y fíjense que estamos hablando de que aplicamos 2 litros de cletodin y hasta 460 centímetros cúbicos de aloxifop del 54%, que son dosis muy altas. En el caso de Manfredi, que no está el gráfico ahí, no hubo fitotoxicidad. Sí se vio alguna planta que nació con efecto fitotóxico, que había sido la que cuando se produjo la lluvia no había germinado todavía. O sea, cuando llovió y se incorporó el producto, ahí sí dio fitotoxicidad solamente la dosis de cletodin más alta. Fue lo único que generó en esas plantas. Pero las plantas que ya estaban emergidas con 2 hojas, no tuvieron ningún efecto de reducción de crecimiento respecto del testigo sin herbicida. Esto realmente es un buen dato, porque aplicar 2 litros de cletodin, que es una dosis el doble de lo normal, o 460 de un aloxifop del 54%, y que si ya está emergida las plantas, cuando llueve no haya afectado en nada el crecimiento, es un dato de que ya una vez que emergió el cultivo no habría riesgo de generar fitotoxicidad, aún con dosis mucho más altas de la que necesitamos. El único lugar donde sí se observó algún grado de fitotoxicidad fue en Anguil. Fíjense, a los 20 días desde la siembra se vio fitotoxicidad, no con las dosis más bajas, que medio litro de cletodin y 115 de aloxifop. Siempre las dosis más bajas son las más seguras, pero sí con las dosis más altas, aunque la fitotoxicidad se redujo con los días. Fíjense que a los 50 días, las barras negras, ya la fitotoxicidad era muy leve. Este es un ensayo que hicimos en macetas, en donde teníamos la mitad de las macetas con rastrojo y la mitad de las macetas sin rastrojo. Es cierto que en este caso la cantidad de rastrojo fue bastante alta, 12.000 kilos de materia seca, que es por ahí lo que uno encuentra cuando viene de un maíz y después una soja buena, que han rendido bien. Pero lo que me interesa que vean es que tenemos el testigo sin herbicida al medio, a la derecha tenemos aloxifop al 54%, 200 centímetros cúbicos, y a la izquierda cletodin 1 litro, que son dosis normales, ¿no?, que uno requeriría para controlar gramíneas previo al maíz. Fíjense que las barras verdes, que es la biomasa de las plantas, esto se aplicó, estaba sembrado el maíz, se aplicó y al día siguiente se regó con 20 milímetros, incorporándose en el momento que el maíz iba a germinar. Fíjense que las barras verdes muestran que no hubo reducción de biomasa, el crecimiento fue el mismo, aún con 1 litro de cletodin o 200 de aloxifop, igual que el testigo. O sea que cuando hubo una buena cantidad de rastrojo en superficie, y aún cuando se incorporó justo en el momento de la siembra, entre la siembra y la emergencia, no hubo fitotoxicidad. Pero cuando yo le saco ese rastrojo, aloxifop tampoco produjo fitotoxicidad, pero sí el cletodin. Esto lo que nos mostró fue que la fitotoxicidad se puede expresar sobre todo en lotes que tienen muy poca cobertura de rastrojo, cuando usamos dosis altas, y sobre todo en este caso nos dio con cletodin. Fíjense, ahí tienen las fotos, la de arriba es las plantas recién emergidas sin herbicida, la del medio es aloxifop metil, que estaba igual que el testigo, y abajo, no sé si alcanzan a ver, las plantas ya con algún efecto fitotóxico, creo que este es el marcador. Fíjense, la segunda maceta, bueno, anda como quiere, la segunda maceta tiene plantas más chicas, cloróticas, afectadas por el herbicida. Si nos vamos más adelante, lo que vamos a ver, lo que vimos fue esto.
De las 6 plantas que había en la maceta, 4 estaban normales, pero había 2 que estaban muy afectadas. No es un efecto parejo, yo creo que esto tiene que ver con cómo se mueve el herbicida con el agua y que no es parejo en la maceta y por ahí a la zona donde están algunas semillas hay más concentración de producto y esas es las que tienen fitotoxicidad. Pero esto solamente lo vimos sin rastrojo y con cletodin aplicado e incorporado al día siguiente. Para sacarnos la duda, si esto lo veíamos en cualquier híbrido, probamos el mismo ensayo sin rastrojo, o sea, la situación más complicada que podemos tener en el campo, sería un lote movido, y probamos los mismos tratamientos pero con 3 híbridos distintos. Y fíjense, el gráfico de arriba muestra que con cletodin la biomasa fue menor a la del testigo y a las plantas que se había aplicado al Oxifop. Y abajo podemos ver que en promedio para los 3 híbridos hubo una diferencia estadística de crecimiento de biomasa donde habíamos aplicado cletodin. Es decir, esto nos refuerza lo que vimos en el ensayo anterior. Cletodin nos da más fitotoxicidad que Aloxifop. Con Aloxifop, de hecho, sin rastrojo y regado al día siguiente de la aplicación después de la siembra, no produjo fitotoxicidad, mientras que cletodin sí produjo algún efecto en esta situación. Sin embargo, cuando uno va a ver la bibliografía a nivel internacional, en Estados Unidos ellos no aplican tanto graminicida como nosotros porque no tienen tantos problemas de gramínea. Por ahí ellos lo estudian en estos temas porque por ahí puede pasar que pierdan por piedra o alguna otra razón el cultivo de maíz y necesitan secarlo y resembrar. Entonces, en ese caso quieren saber cuánto tiempo tienen que esperar entre el graminicida y la nueva siembra del maíz. El problema es que todos los trabajos que hay en Estados Unidos están hechos con dosis muy bajas, para que ustedes tengan una idea, 250 a 500 centímetros cúbicos de cletodin, que son la mitad a un cuarto de lo que nosotros usamos para controlar gramíneas. Hay 2 trabajos en Brasil que usan dosis similares a las que nosotros usamos acá en el país, en donde usan 800 de cletodin y usan una dosis de Aloxifop de 200 centímetros cúbicos, un 54%, si no me equivoco, 222 centímetros cúbicos de una Aloxifop al 54%. Este es el único trabajo de todo lo que hay publicado en donde yo vi que el graminicida generaba en condiciones de campo una fitotoxicidad importante con graminicida. Y en este trabajo en Brasil, ellos encuentran, fíjense, en el eje X, tienen los días entre días before sowing, o sea, días previo a la siembra. Se aplicó el mismo día, 0 es el mismo, los graminicidas aplicados el mismo día de la siembra del maíz, 2 es 2 días antes de la siembra, después tenés 7, 14 y 21 días antes de la siembra. Ellos encuentran al revés de lo que nosotros encontramos. Ellos encuentran que el Aloxifop fue más problemático que el cletodin. A mí me resulta raro porque nosotros no solamente lo hemos hecho este trabajo en maíz, sino también que lo hemos hecho en trigo, y en los 2 cultivos nos da mucho más fitotoxicidad el cletodin que el Aloxifop. Ninguno de los 2 es muy peligroso, ninguno de los 2 tiene mucha residualidad y con dejar un tiempo entre la aplicación y la siembra sería suficiente para no correr riesgo o correr un riesgo muy bajo. Fíjense que lo que me deja tranquilo es que si bien ahí Aloxifop esto es fitotoxicidad, crop injury es daño al cultivo o fitotoxicidad, fíjense que la barra negra indica una fitotoxicidad importante de Aloxifop, no así de cletodin, que es la blanca, cuando se aplicó el mismo día del día 0, el día de la siembra, o a los 2 días antes. Lo que sí me deja tranquilo de este trabajo, que es el único que por ahí mete un poco de miedo, es que cuando se aplicó 7 días antes, ya no hubo fitotoxicidad. Es decir, ellos encuentran al revés que nosotros, que Aloxifop generó más fito que cletodin, eso es raro, y que sobre todo si lo aplicaron el mismo día de la siembra o 2 días antes, tuvieron una fitotoxicidad importante, incluso pérdida de planta. Pero en el mismo ensayo a campo, cuando aplicaron 7 días antes, no tuvieron efecto ni de fitotoxicidad, ni como vamos a ver en esta diapositiva, tampoco en el rendimiento. Fíjense, el gráfico de abajo es un maíz en list, por lo tanto el rendimiento fue igual con Aloxifop que con cletodin. Los símbolos negros son las parcelas tratadas con cletodin y los cuadrados blancos de Aloxifop. Fíjense que el rendimiento no cambió entre los días, si lo aplicaron a los 0, 2, 7, 15 o 21 días antes de la siembra, el rendimiento fue el mismo, tanto con cletodin como Aloxifop. Cletodin no porque lo resiste el cultivo, sino porque a ellos les dio menos problema.
menos fitotoxicidad. Y el Oxifop es porque el maíz enlist, en el gráfico de abajo, es resistente al Oxifop. Ahora, en los dos de arriba, fíjense, al día 0 y al día 2, cuando lo aplicaron 0 y 2 días antes de la siembra, fíjense que el cuadrado blanco está más abajo que el símbolo negro. Eso quiere decir que hubo una pérdida de rendimiento en esas dos fechas de aplicación por haber aplicado el Oxifop. Pero ya a los 7 días, fíjense, en ninguno de los dos híbridos se ve pérdida de rendimiento. Hicimos un ensayo en macetas también. Este ensayo en maceta está hecho sobre suelo sin rastrojo, o sea, la peor condición que podemos tener. Y lo que se hizo fue, se aplicó al Oxifop o Clethodim y después se hizo el riego y se sembró a la semana después del riego o a las 2 semanas del riego. Eso simulando que yo aplico en el campo, llueve y espero una semana para sembrar o 2 semanas. Y hicimos otra experiencia en donde hicimos la aplicación, pasó una semana sobre suelo seco, sembramos y regamos, y 2 semanas dejamos, regamos y sembramos. Lo que pudimos ver es, fíjense, arriba tenían riego después de la siembra. Fíjense que con 1 litro o 2 de Clethodim o 230 del Oxifop al 54%, por más que pasen 14 días, que es la barra azul, si el herbicida está sobre un suelo seco no hay degradación, ¿sí? Y por lo tanto generó fitotoxicidad. Ahora, cuando yo hago el riego después de la aplicación, fíjense que con 7 días, que es la barra blanca, y los 230 del Oxifop no generaron fitotoxicidad, no generaron reducción de peso, y Clethodim fueron necesarios 14 días. Si nos guiáramos por esto, uno diría, bueno, para el Oxifop hay que esperar una lluvia y una semana, para Clethodim hay que esperar una lluvia y 2 semanas para sembrar. El problema es que para un maíz tardío, esperar una lluvia y 2 semanas es un montón. Por ahí se nos pueden ir 20, 25 días. Y la realidad es que estos ensayos está exacerbado el tema de la fitotoxicidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que en siembra directa donde hay rastrojo en superficie. Yo les diría, en base a la experiencia y todo lo que está publicado, que el Oxifop es muy difícil que le genere fitotoxicidad si lo usan en una dosis normal. ¿Cuál es la dosis normal? 170 a 200 centímetros cúbicos de una Oxifop al 54%. El problema es que los técnicos están usando 300, 400, pero en realidad no es necesaria esa dosis. ¿Por qué aplican esas dosis? Porque van a aplicar con malas condiciones o con plantas muy grandes. Pero una planta en inicio de macollaje, una leucine, un sorgo, se controla con 150, 170 centímetros cúbicos, 170 centímetros cúbicos en una Oxifop al 54%, o con 700 de Clethodim. Entonces yo lo que recomiendo es, traten de llegar antes de la siembra de maíz usando residuales con plantas chicas, que no necesiten altas dosis de graminicidas. Usar no más de 170 a 200 centímetros de una Oxifop al 54% o 700 de Clethodim. En el caso de Clethodim, aplicar, esperar una lluvia y una semana a partir de la lluvia para sembrar porque vemos que es más fitotóxico. Y en el caso del Oxifop, una semana, independientemente de la lluvia. Que aunque no haya lluvia, en una semana de la aplicación ya podrían estar sembrando. También hicimos otro ensayo, este es un ensayo a campo, en donde probamos Clethodim a 2 dosis, 700 y 1 litro, al Oxifop a 2 dosis, 160 y 200 centímetros cúbicos, y después probamos otros productos que nos consultan, como ser Challenger, que es nicosulfurón, media dosis. Ustedes saben que muchas veces cuando no quieren aplicar graminicida previo a la siembra, nos consultan, tengo sorgo de Alepo, ¿puedo aplicar media dosis a la siembra y media dosis en post-emergencia? Bueno, la realidad es que el nicosulfurón tiene registro de dosis dividida, pero siempre en post-emergencia de maíz. En 2 hojas la primera media dosis y en 6 hojas la otra media dosis. Bueno, lo probamos, media dosis previo a la siembra. También probamos Convey con atracina, Brucia con atracina, 2,4-D y Tordón, que también son productos que se suelen utilizar mucho previo a la siembra de maíz. El lote tenía una buena cobertura rastrojo, fíjense abajo, venía de una rotación trigo, soja, maíz, y siempre bajo riego, o sea, cultivos que producen mucha biomasa, que hacen buena cobertura, 12.000 kilos de materia seca, 10.000 kilos de materia seca por hectárea de rastrojo. Y en esas situaciones donde yo tengo buena cobertura de rastrojo es muy difícil, no, le diría casi imposible si usan dosis normales, que un graminicida o un Convey o un Brucia, un torpiralate, le vaya a generar problemas de fitotoxicidad. Incluso, fíjense, llovió el mismo día que nosotros, después que aplicamos, y a los pocos días le metimos 17 milímetros más de riego para incorporarle bien los productos antes de que emergiera el cultivo. En B2 nos cayó
una helada tardía, nos heló todas las plantas, ¿sí? Y rebrotaron todas y fíjense que rindió 160 quintales de promedio. Arriba tienen la fitotoxicidad que no se vio en ningún tratamiento y abajo tienen el rendimiento, en donde pueden ver que rindió 160 quintales todos los tratamientos. Es decir, con una buena cobertura de rastrojo, aun cuando se produzcan lluvias entre la siembra y la emergencia, no vimos ningún efecto en el cultivo. Esto lo hicimos en macetas, de vuelta, sin rastrojo ya para llevarlo a un extremo, un lote movido, que sería el mayor problema. Y fíjense, la fitotoxicidad, solamente se observó una leve fitotoxicidad en el tratamiento 7, que es el 7 FIRS, que tiene flumioxacin, que ya lo hemos visto a campo, genera una fitotoxicidad en un quemado en alguna de las hojas. En este caso fue en la hoja cuchara, en el campo a veces lo vemos en la tercera hoja, que se quema en la mitad de la hoja y se quiebra, pero no es un problema realmente, ningún problema para el cultivo desde el punto de vista del rendimiento. Y fíjense, cuando hicimos biomasa a peso fresco más tarde, vemos que le redujo un poco la biomasa, obviamente, porque le quemó una hoja, pero no va a afectar el rendimiento de esa fitotoxicidad. Ni picloran, ni 2,4-D, ni Convey, ni tolpiralate, ni tampoco los graminicidas generaron bajo estas condiciones ninguna fitotoxicidad importante. Fíjense, arriba tienen el testigo sin herbicida y lo que se vio de fitotoxicidad en este caso fue el quemado de la hoja cuchara. Pero fíjense que las restantes nacieron con total normalidad y estamos hablando de un suelo sin nada de cobertura y regado en el momento entre la siembra y la emergencia. Entonces, como consideraciones finales, podemos decir que de los herbicidas evaluados, cletodin y flumioxacin son los que presentan mayor riesgo de generar efectos fitotóxicos en el maíz y que la ocurrencia de fitotoxicidad va a depender de la concentración que haya del herbicida en el suelo. Pero esa concentración va a depender de varios factores. Primero, si el herbicida se incorpora una vez que ya está nacido el maíz, no vimos problema. Si hay buena cobertura de rastrojo y usan dosis normales, no van a tener problema. ¿Dónde pueden llegar a tener problema? Cuando usen dosis muy altas, por ejemplo, 1,2 litros, 1,5 litros de cletodin, o si usan 300, 400 de un aloxifoc, que vuelvo a decir, no es necesario esa dosis. O cuando sea un lote movido que no tenga rastrojo en superficie, es donde más problemas puede haber. Entonces es más probable en lotes sin rastrojo en superficie, cuando se usan dosis altas y cuando se produce una lluvia previo a la emergencia del cultivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, terminamos el panel. Gracias Pali, gracias Diego. Estamos sobre la hora. Una reflexión final. Bueno, Diego me deja más tranquilo de lo que normalmente hacemos. O sea, evidentemente tuvo bajos problemas, así que eso es bueno, digamos. O sea, nos da confianza a los que tenemos que decidir en el lote qué hacer. Y bueno, y Pali mostró 20 estrategias diferentes, o sea, hay formas de manejar maleza de maíz, hay diferentes modos de acción, como para no repetir siempre lo mismo. Yo también recalco muchas veces de tratar de usar modos de acción que no se pueden usar en soja, cosa de ir variando, porque si hacemos soja-maíz y usamos los mismos dos activos que en soja, los mismos dos maíz todos los años, en realidad estamos desaprovechando algunas herramientas, así que aprovechar también la rotación de cultivos para rotar herbicidas. Y bueno, Diego, la verdad que muy práctico esos ensayos que nos muestran herbicidas que hoy no tienen registro, pero como él dijo muchas veces, porque no es tentador para una compañía registrar un producto que ya es genérico, pero no por eso significa que no pueda usarse de ninguna forma. Y son herramientas muy necesarias, sobre todo los graminicidas, con la cantidad de gramíneas resistentes que tenemos en los barbechos. Hoy prácticamente es muy difícil no usarlos, digamos, no tener que usarlos, sobre todo maíces tardíos, básicamente. Así que bueno, gracias a los dos por la información que brindaron, creo que es muy útil y muy práctica, digamos, a nivel de campo. Bueno, muy bien. El aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Martín, Diego, Pablo.